Buenas noches, ahí prendo la cámara. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí me estoy acomodando porque recién llego, termino -10, una clase, y subo corriendo para estar con ustedes. Yo estaba pensando en eso que nos habías dicho del horario, pero después me acordé que era para, justo era el día que entrábamos 7, ¿no? Los martes. Los, los martes. Claro, los martes la Me clase. acordaba y después pensaba y no me acordaba qué día Ah, era, y digo, si entrábamos un poquito claro. más tarde. Los martes es a las 7 nuestro horario. Ya nos había dicho. Y claro, que yo hice Claro. 7:30 porque tenía una actividad antes, pero ahora logré correrla un poquito, así que, bueno, igual llego corriendo igual. Todo así. El tema es cuando Bueno, que tengo esta mezcla de virtualidad y presencialidad en un mismo día, y bueno, a veces los horarios no se ajustan. ¿que ya estás dando presencial también? Sí, ya empecé, pero no en el Ah, instituto. ajá. No, en el IF3 no. Yo trabajo también en la escuela de música, que no doy clases presenciales, pero sí las reuniones son presenciales, y en el IFES, que es una institución privada donde se estudia el profesorado de educación física. Ahí soy profe también, y ahí Ah, de clases ahora, 9 menos 10, bien. que funciona en la escuela 142 de acá de La Arena, de acá digo, de acá de San Martín. Y La, así que ¿La hasta ves que... a Natacha ahí en música? Sí, sí, Ah, sí, porque ella está de preceptora. Está. El mira. otro día, Ajá. el otro día sí, la vi ahí en Bedelía, ahí en la escuela de música. Sí, ahí está sumándose alguien más. Estaba revisando en qué habíamos quedado en la última clase, porque pasó un tiempo, el 2 de septiembre, puede ser que haya sido la última clase, porque después, no, a ver, hubo más clases. Ah, porque la semana que yo no estuve, ¿no? La Sí, semana que sí, yo no estuve, no, acá, no acá estuve. tuvimos. Y El después 14, por la primavera, la exactamente, semana. tenés Los dos razón, días no hubieron, las dos fechas. exactamente. 14 de septiembre, 14 de septiembre fue la última. Ah, porque hubo jornada. Claro, Claro, tuvimos jornada jornada, y después jornada por el la 16, primavera. exacto, y después la primavera. O sea que nuestra última clase fue el 14 de septiembre, que fue un martes. Sí, Bien, 14 de 9. es cierto. El día del estudiante tampoco. Bien. Y había un texto para leer, que ahí Mónica compartió algunos pasajes. Hola, Mónica. Algunos Mónica pasajes. ya dijo todo. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, a Hola. Gabriela y a Dan también, hola. ¿Cómo están? Bien, Eh, bien, acá estamos. qué Hola. bueno. Hola, hola. Eh, Hola. bueno, habíamos quedado entonces, habíamos visto los videos, eh, habíamos charlado sobre los videos que vimos. Vamos a... bueno, y tenían una pequeña tarea, que era buscar en la Ley de Educación Nacional dónde aparecía la inclusión, cómo aparecía la inclusión. ¿Se acuerdan? ¿Era eso? ¿Es así o no? Yo acá tengo todo a mano, voy sacando los libros, tengo la biblioteca acá arriba de mi cabeza, tengo miedo de sacar un Sí, libro era eso y leer lo de y Contreras. leer el texto de Esas dos Contreras. cosas no había dado. Perfecto. Bueno, ¿el texto de Contreras les gustó? Parece que sí. Sí, re lindo, es hermoso, Sí, hermoso sí, sí. y Qué bueno. enriquecedor el texto de Contreras, la verdad que me gustó mucho, mucho Qué, para ponerlo en práctica cada día, ¿no? De todos, sí, está bueno para reflexionar sobre exacto. cada concepto que él plantea. Ujú. Sí, estoy buscando, mientras tanto, ahí ingresa también Matías.
Acá. Estoy buscando. ¿Cómo vamos a hacer? Sí. En el artículo 11 dice, ¿Cómo? Te escuché cortado. no sé si se dice artículo 11, inciso E, donde garantiza la inclusión educativa. Artículo 11. Espérate que ahí estoy abriendo la ley, acá está. Inciso E, ¿bien? Artículo 11. Sí, así se dice. Artículo 11. Ah, bien. Sí, está bien citado. Entonces, en el artículo 11, inciso B, exactamente. Bien. Ahí aparece. Primero sería así. Sería capítulo 2, porque está en el capítulo 2, llamado Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional. ¿Sí? Ahora, y después sí, artículo 11, onceavo sería, inciso E. El artículo 11 habla de los fines y objetivos de la política educativa nacional, enumera algunas de ellas, y en el E, justamente como nos dice Mónica, aparece algo de la inclusión. ¿Qué nos dice? ¿Querés leerlo? ¿Lo tenés ahí a mano? Sí. A ver. Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Bien. Bueno, pensemos que la Ley de Educación Nacional, que tiene ya 15 años, salió en el mismo año que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea que el año 2006 ha sido un gran año en términos normativos y en términos de garantía de derechos. Y es la ley donde aparece, ¿no?, esto de la inclusión educativa. ¿Sí? Ya aparece el tema de la inclusión educativa y que la inclusión educativa debe ser garantizada por el Estado. Tiene error, me dice Jimena, creo que no puede entrar. No sé cómo ayudarla. No sé, estará escribiendo mal el código. El código no, la contraseña. El código de acceso. Bueno, igualmente queda grabado. Entonces, es el Estado el que debe garantizar la inclusión educativa, ¿sí? A través de políticas públicas, ¿sí? Y asignación de recursos, ¿no? Eso es lo que dice este inciso. Teniendo en cuenta la atención de los sectores más desfavorecidos. Fíjense que no habla solamente, no habla de discapacidad, ¿no? Habla de sectores, ¿no? Acá el término inclusión educativa es muy amplio, ¿sí? No solamente incluye justamente a las personas con discapacidad, sino a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y también podríamos decir a los más relegados históricamente, ¿no? A los colectivos de personas, ¿no? Podemos pensar en las personas trans, por ejemplo, también, ¿sí? Pueblos originarios, ¿sí? En un momento histórico fuimos las mujeres también, relegadas, ¿no? Sin poder recibir educación. Así que acá es el término inclusión educativa de forma amplia, ¿sí? No solamente incluye a las personas con discapacidad. Bien. Hay otro inciso más, o a ver qué encontraron ustedes, si encontraron alguno más en la Ley de Educación Nacional. Lo ¿Cómo? menciona en el capítulo 8 específicamente, ¿no? En el capítulo 8, a ver, vayamos al capítulo 8. A mí me llamó la atención porque habla de educación técnico-profesional, educación artística, ¿no? La educación especial. Claro, educación secundaria y después educación especial como algo aparte. Bien, ¿por qué? Pero fíjate que algo que introduce la Ley de Educación Nacional como novedoso es que habla de la estructura del sistema educativo, que está conformado por niveles obligatorios y no obligatorios, ¿sí? Los niveles obligatorios vendrían a ser nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, ¿no? Como novedad este último nivel secundario como nivel obligatorio.
Y después viene el nivel superior o universitario, que no es obligatorio, ¿sí? Y habla de la educación especial en otro capítulo, ¿por qué? Porque es una modalidad, no es un nivel. No es un nivel. A veces cuesta como entenderlo. ¿Qué significa que es una modalidad? Que transversaliza todos los niveles. Ustedes piensen lo siguiente, piensen los niveles educativos como de forma horizontal, donde se va pasando de un nivel a otro, ¿no? De nivel inicial se pasa a nivel primario, de nivel primario al secundario, del secundario a terciario o universitario. Bueno, en cualquiera de esos niveles puede estar presente la educación especial, como una modalidad que transversaliza, o sea que puede estar presente acompañando trayectorias de personas con discapacidad en cualquiera de los niveles, tanto obligatorios como no obligatorios. A eso se refiere con modalidad, ¿sí? No solamente la educación especial es una modalidad, ¿sí? Fíjense que hay otras modalidades, por eso, Gabriela, está también, por ejemplo, la educación artística, la técnico-profesional, porque son todas modalidades que transversalizan, o sea, que están más allá de los niveles, no se quedan en un solo nivel. ¿Se entiende? La educación artística puede estar presente en cualquiera de los niveles, ¿sí? Por ejemplo, plástica, la educación plástica está en nivel inicial, nivel primario, nivel medio, ¿sí? Eso significa, háganse la idea de los niveles de forma horizontal y las modalidades de forma vertical, ¿sí? Que cruzan los niveles, ¿sí? ¿Se pueden hacer como esa idea, esa imagen? Esto es novedoso porque no era de esa manera, ¿sí? Y fíjense que, aunque esté explicado en la Ley de Educación Nacional, las distintas modalidades del sistema educativo, la educación domiciliaria y hospitalaria, por ejemplo, es una modalidad, ¿sí? La educación en contextos de encierro o de privación de libertad también, ¿sí? Porque en contexto de encierro también se estudia los distintos niveles, la educación intercultural bilingüe, ¿sí? La educación rural es una modalidad, ¿sí? La educación permanente de jóvenes y adultos, ¿sí? Bueno, dijimos la educación artística, educación técnico-profesional, ¿sí? Son todas las modalidades del sistema educativo. Y otra cosa que les iba a decir, que se me fue la idea, porque voy pensando y voy hablando a la vez, y trato de no olvidarme lo que les iba a decir. Esto. Fíjense que en la ley está explicado, ¿no?, que la educación especial es una modalidad, ¿sí?, que transversaliza los distintos niveles del sistema educativo. Pero pasa, los cargos, por ejemplo, los cargos de educación especial, están todavía enganchados, podemos decir, con el nivel primario, ¿sí? Cuando uno se va a inscribir, por ejemplo, ¿no?, cuando tiene una formación en psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, que puede formar parte de los equipos técnicos que se dicen dentro de las escuelas especiales, uno se inscribe en primaria, en educación primaria, ¿sí? Cuando salen los cargos, no sé si habrán visto alguna vez, bueno, cuando salga alguno les voy a mostrar para que vean cómo salen. Los cargos son de primaria, ¿sí? Aunque, por ejemplo, te toque acompañar como maestra integradora a un joven en educación secundaria. El cargo no es de secundaria, sino que es de primaria, ¿sí? Y esto que yo les contaba en un momento, que todavía no ha sido superado, los cargos, los trabajos, digamos, de la carga horaria, es la misma carga que un docente en primaria, ¿sí? Es un cargo de 25 horas, cuando en la escuela secundaria están mucho más tiempo, ¿sí? Fíjense que los cargos en escuela secundaria, por ejemplo, de un asesor o asesora en escuela secundaria es de 30 horas reloj, no de 25 horas. Entonces siempre queda un tiempo, unas materias que las personas que están acompañando en escuela secundaria no pueden, se retiran antes, porque su carga horaria es 4 horas por día, ¿sí? 4 horas cada jornada. Así que eso de ser una modalidad, en la realidad, en la práctica, en los cargos, no está, no aparece, porque deberían poder, digamos, como ser más libre en eso, que no quede, ¿no?, como el cargo asentado en un nivel. Pero bueno, eso no pudo ser superado, como la denominación de los cargos. ¿Se acuerdan que hablamos una vez? Irregulares motores, por ejemplo. Ese término, irregulares motores, es terrible. Débiles mentales Débiles también. mentales, terrible, Sí. terrible. ¿Y eso a qué se debe que dependan de primaria?
No, sabes que no te lo puedo responder porque no lo sé. Tendría que acompañar todo lo que tiene que ver con cargos. Claro. A ver, fíjense lo que pasa también con la ley de educación sexual integral, también del año 2006, tiene 15 años, y sin embargo hay escuelas que no tienen educación sexual integral, y por ley todos los chicos y las chicas en todos los niveles del sistema educativo tienen que recibir educación sexual integral, y no pasa en todas las escuelas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Tiene 15 años la ley. Bueno, y esto es igual, digamos, ¿cómo puede ser que hay una ley que habilita o cambia de alguna manera la distribución del sistema educativo y sin embargo los cargos no lo reflejan? Bueno, son misterios de lo burocrático que en algún momento tiene que suceder, porque los cargos siguen saliendo de esa manera. Irregulares motores, débiles mentales. ¿Sí? Después, bueno, ciegos, sordos, no es un problema porque ciegos y sordos no es un término, no son términos peyorativos, son términos que están bien, denominando bien a la persona. ¿Sí? Se dice ciego y no vidente, por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo digo no vidente, lo que estoy haciendo es marcar la falta de visión. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera no estoy superando esta mirada a ver, puesta más en los obstáculos del entorno y no en la persona. Si yo digo no vidente, estoy marcándole que le está faltando algo, y estoy suponiendo que existe un ser humano perfecto o completo, que es, por ejemplo, el que tiene visión, ¿no? Entonces, no hay que decir no vidente para referirse a las personas, sino ciegas. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, ¿cómo le voy a decir que es ciego? Y sí es ciego, o sea, sí es ciega, no es una ofensa para las personas, ¿sí? Y no decir no vidente, ¿sí? Y la persona es sorda directamente, ¿sí? No muda, ni sordo muda, sino sorda, ¿sí? Hipoacúsico a veces se dice también, pero de alguna manera decir hipoacúsico también está como mostrando la disminución de lo auditivo. Entonces tampoco estaría bueno, digamos. Bueno, hay que como ir pensando, ¿no?, en esos términos. Van avanzando, pero la idea es que acompañen, ¿no? que ese término que yo utilizo, que de alguna manera va superando el trato hacia las personas con discapacidad, que tiene que ver con un respeto, ¿sí? con un reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, que han sido vulnerados sus derechos, que acompañen, ¿no? Porque si no queda como solamente en el discurso, que hablo muy correctamente, pero sin embargo en el trato, bueno, dejo mucho que desear, ¿no? O en las prácticas. Así que ya estamos viendo, ¿no? Vamos viendo que la ley va con un tiempo mucho más rápido, porque las leyes salen, se votan, se aplican. Bueno, en esa aplicación ahí vamos con otro tiempo, ¿no? Vamos con otro tiempo. Así que esta pregunta que hace Gabriela habría que preguntársela acá en Neuquén, al Consejo de Educación, a ver qué opina. ¿Por qué no ha cambiado los nombres de los cargos? ¿Sí? ¿O por qué no ha hecho esta modificación? Porque sigue estando, porque yo me acuerdo de haber estado en varias jornadas donde nos juntábamos, gente de la escuela especial, gente de las escuelas comunes, ¿no? Y se pedía esto, me acuerdo, había una persona que era la directora de educación especial, de la modalidad de educación especial, y se le pedía esto, de que haya un cambio en los nombres de los cargos. Y nunca sucedió, y esto les estoy hablando de hace como 5 o 6 años atrás. Que sí, lo vamos a hacer, pero nunca sucedió. O sea, sigue estando, sigue pasando esto. Bueno, ahí les decía, en ese mismo... ¿Alguien ha encontrado algo más? ¿Algún otro inciso, capítulo donde aparezca el tema de la inclusión? ¿No? En el capítulo sí, dale, ¿cómo? En el capítulo 4, si no me equivoco, había leído algo de inclusión, si alguien más leyó. En el capítulo 4, que habla de la educación secundaria. ¿El inciso F puede ser o no? Me parece. En el inciso E, en el artículo 30 sería. Artículo 30.
Artículo 32, capítulo Ah. 4, artículo 32, inciso F. Ahí está. Pero habla de la inclusión de adolescentes y jóvenes no no escolarizados. escolarizados. Claro. Bueno, sí, podría ser también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Podría ser también, sí. Por ahí está Em, bueno esto que decía, esto de los términos que usamos muchas veces, que por ahí no lo sabemos, y está bueno actualizarnos, ¿no? Esto que decías recién de la persona que es ciega, no vidente, ujú, porque por ahí muchas veces uno utiliza esos conceptos, ¿viste? ujú, Y yo lo he usado. Esto de hipocúsico, una persona que es sorda, ujú. está bueno hacer esa diferencia y poder decir, porque es algo real lo que vos estabas planteando, y Ujú, está bueno, ¿viste? Que empecemos con esto, ¿no? Porque la verdad ujú, que yo me había quedado en el tiempo, ujú. como siempre lo pensás, lo naturalizás, por así decirlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero además esto, está la explicación, la fundamentación de por qué decir no vidente, ¿sí? Que es porque si no sigo haciendo foco en la falta de la persona, ¿se entiende? Y decir ciego, bueno, es una condición muy particular de esa persona, ¿sí? Bueno, no verá con los ojos, pero Igual, verá con la yema de sus dedos, por ejemplo, verá a través de su olfato, ¿no? ujú, Es un concepto sí, muy, muy amplio de lo que es ver, de lo que es mirar. No quiere decir que las personas ciegas no vean, no ujú, interpreten el mundo, sí, obviamente, lo harán a través de otras maneras. Porque si no también hay como una jerarquía de sentidos, ¿no? Como que, bueno, si te falta la vista y te falta el oído, es como, es terrible. Y sabemos que hay personas que ¿no? Esto que decíamos la vez pasada, el aprendizaje del braille tradicional, de escribir, ¿no? Con el punzón, es un arte y un nivel de complejidad, ¿no? Y de concentración que hay que tener, que implica un nivel intelectual muy alto. Entonces, bueno, le faltará la vista para algunas miradas, pero tiene desarrollado otros sentidos que por ahí los que sí tenemos la posibilidad de ver con la vista, con los ojos, no lo tenemos desarrollado, ¿no? Por ahí, eso también es un cambio de mirada, ¿sí? No poner el foco en la falta, porque si no, en todo caso yo lo que tengo que hacer es buscar la manera de ofrecerle apoyos o recursos a una persona ciega, ¿sí? Por ejemplo, cuando doy una clase y sé que tengo un estudiante ciego, por ejemplo, no decir que esto es un ejercicio, porque no es tan fácil, sale, no sale. Decir, bueno, miren acá, o vean esto. A ver, parece un chiste porque la persona no lo puede ver con los ojos. Bueno, entonces tengo que explicarlo, tengo que explicar eso, ¿no? O por ejemplo, con las personas, sí, también con las mismas personas ciegas, por ejemplo, cuando uno comparte a través de las redes o de WhatsApp una imagen que tenga una descripción, por ejemplo. Toda imagen, sí, pensando no solamente en las personas ciegas, ¿sí? En cualquier persona, ¿no? Que haya una imagen y que esté acompañada de una descripción, ¿sí? Lo más detallada posible, ¿no? No sé. Si yo comparto, saco una foto de este Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, describo la imagen, ¿para qué? Para que la persona, en este caso ciega, tienen recursos tecnológicos que explican, que le leen, ¿no? Todo lo que va escribiendo. Por ejemplo, el Zoom tiene subtítulos. Yo puedo activar los subtítulos, ¿no? Y una persona sorda va leyendo lo que yo voy diciendo, ¿sí? Porque si voy muy rápido hablando no me llega a leer los labios. Entonces con el subtítulo va leyendo lo que yo voy diciendo, por ejemplo, ¿no? Pero digo, si saco una foto, la descripción sería, hay un recuadro grande, ¿no? Con 6 personas, ¿no? 7, en este caso 7 personas, algunas de ellas aparecen con la cámara prendida, otras aparecen su nombre, ¿no? Bueno, y describo la imagen. Entonces la persona, si utiliza alguna adaptación en su dispositivo, le va a leer, ¿no? Le va a leer esa descripción, entonces esta persona se hace la idea de eso que no puede ver con los ojos. ¿Se entiende? Se utiliza todo el tiempo la descripción de Eh, las imágenes.
Sí, sabes que mientras te escuchaba se me vino a la mente la tragedia de Edipo Rey, ¿viste? Tiresias, Sí, pues, era ciego y no hay peor ciego que no pueda ver, la verdad que está frente a sus ojos, que Edipo Rey sí veía y exacto. toda la situación, no sé si leyeron, pero justo se me vino eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, pasa en la vida real que muchas veces tenemos la vista y no podemos ver, y el que no ve Ujú, puede ver otras cosas que ujú, nosotros no podemos. ujú. Así que es verdad, mira y de diferentes maneras, Exactamente, ¿sí? A través de la escritura, de lo que siente y lo va expresando a su manera, exactamente, totalmente. exactamente. ¿Y Hablabas qué de vale? a reflexionar sobre Contreras, ¿no? Cuando eh, marqué este parrafito, lo marqué acá con color, Ujú, dice, ser quien se es con completa dignidad si no hay, pues, dos iguales. La auténtica relación educativa se mueve desde esa constatación, pero para significarla como posibilidad, el deseo de que cada cual siga su propio proceso, el más rico, el más humano y humanizador, el más personal, reconocer, aceptar y desear que cada uno y cada una manifieste, desarrolle y ponga en juego su singularidad. La verdad que está para reflexionar ujú, y cuánto te dice ese mensaje, ¿no? ujú. Sí, 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 tener en cuenta las singularidades. Entonces, al hablar en términos de singularidades, o que cada uno es como es, y la aceptación a ese ser que es como es, no implica una jerarquía, porque si no hay jerarquías sino de personas, algunas valen más que otras, ¿no? Algunas que se suponen completas valen más que otras que les faltan ciertas, ciertas partes o ciertos sentidos. Y de alguna manera lo que hace es clasificar a las personas en que valen más que otras. Y esa idea tiene que empezar a romperse, ¿no? Si yo empiezo a entender que hay personas que ven, pero de distintas maneras, bueno, no es que va a desaparecer la ceguera del ciego, pero no va a estar el foco puesto solamente en que no puede ver. Bueno, podrá hacer otras cosas, o podrá ver pero de otra manera. ¿Se entiende? Esto es como un cambio de mirada hacia las personas y sus maneras de ser y de funcionar, ¿sí? Pero bueno, es algo que lleva tiempo, no es algo que se pueda lograr de un día para otro, ¿sí? Y sí, Contreras tiene una manera, además tan poética de decirlo, ¿no? Que está enganchado con lo que decía Ignacio Calderón Almendros también, ¿no? Cuando trae las voces de los mismos estudiantes o de las mismas familias, ¿no? Cuando dice, un niño es un mundo, ¿no? Para una madre, un niño es todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en las escuelas se escucha esto de, yo lo escuché muchas veces en escuela secundaria trabajando, cuando al principio de año la actividad inicial es ir a caminar a tal cerro, ¿no? Todo el grupo. Bueno, resulta que había 2 estudiantes usuarios de silla de ruedas. Bueno, una locura que vaya al cerro. Bueno, ¿qué pasaba? Ese estudiante se quedaba en la escuela y los otros 20 y pico iban al cerro. ¿Por qué? Porque la explicación era, se van a perder la ida al cerro por uno que no puede, decían esto, los mismos profes. Y yo decía, bueno, ese uno, aunque sea uno, vale su vida, sus ganas. ¿Por qué no pensar en una actividad donde ese uno que queda afuera lo pueda compartir? No digo que otra vez no vayan al cerro, pero no puedo pensar que vale más el derecho de 25 que de uno, ¿no? Porque era, estos 25 se van a quedar sin ir al cerro porque este no puede. Y yo me acuerdo de esta frase que dice Ignacio, de una madre que dice, un niño es todo el mundo para alguien, ¿no? Para una madre o para una familia. ¿Cómo vale menos el derecho de este uno que de esos otros 25, ¿no? Era como siempre contraponiendo, en lugar de pensar una actividad para esos 25 y este estudiante, y no hablar de 25 y uno, sino en todo caso de todo un grupo escolar, ¿no? ¿Por qué no modificar la actividad? O sea, ¿no hay otra salida que no sea ir a un cerro? Eh, no hay otra salida, podemos ir a, ¿no? Y también pensemos una cosa, que tampoco la responsabilidad era de estos profes, porque tampoco la ciudad está
adaptada a la circulación de las personas con silla de ruedas. Digo, no digo que pongan rampas en el cerro, pero digo, si quiere llegar al lago, ¿cómo hace? Por ejemplo, pensemos, el lago Lácar. ¿Hay alguna pasarela para que pueda deslizarse una silla de ruedas? ¿O directamente se entierra la silla en la arena? Y estamos hablando de una rampa, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine a vivir a San Martín, hablaban de San Martín de los Andes como ciudad accesible, turismo accesible, y no, realmente no está funcionando del todo bien, ¿no? Yo no veo personas con discapacidad, por ejemplo, que atiendan en turismo, o que se encarguen de ser guías de turismo, ¿no? No hay inclusión de personas con discapacidad. Y las rampas están solamente en el pueblo, digamos, en el centro. Uno se aleja en los barrios y no sé si una persona con silla de ruedas, digo, no solo una persona, o sea, alguien que transitoriamente tenga que usar una silla de ruedas o que tenga que usar no sé, un bastón, cuesta circular, ¿no? Por fuera, digo, de algunas cuadras donde hay rampas, ¿no? Pero bueno, son cosas a pensar, y esto sucede todo el tiempo en la escuela, ¿no? Es decir, bueno, no podemos dejar a estos 25 porque este no puede. ¿Por qué no pensar al revés? O romper esa, ¿no? Esa disyuntiva. Claro, eso también, viste, no tener empatía hacia esa persona, porque yo me imagino cómo se debe haber sentido él, o lo que debe haber pensado, él o ella, porque los que hicieron eso, por lo visto no pensaron en nada, no tenían conocimiento o ignoraron completamente cómo se sentía esa persona, ¿no? Sí. Porque debe ser triste para él. Sí, porque, digamos, lo que le quedaba era, bueno, que se quede en la escuela, que haga otra actividad. Claro. Sí, Disculpe, no, que quería compartir algo sí, que me pasó justo hoy. sí. Yo, bueno, hace muchos años hago masajes. Ujú. Y hoy por primera vez le hice masajes a una mujer sorda. Ajá. Bueno, sabía y estuvimos charlando un montón, porque bueno, cada persona tiene mucho para contar desde su experiencia de las accesibilidades justamente, ¿no? Y de todo, de escuela, de trabajos, de actividades físicas. Y bueno, ella me decía que se le había hecho muy difícil el tema porque lee los labios. Entonces, pedirle a las personas que se saquen los barbijos para hablar. Que bueno, que le fue muy difícil también pedir que usen máscaras para leer los labios. Y bueno, y fue muy interesante porque cuando uno realmente quiere comunicarse con otra persona, no veo barreras, no vi barreras. Me lo explicó perfectamente, o sea, tanto yo, mi trabajo, como ella, lo que percibía, nos pudimos comunicar muy bien, y pensaba justamente, sabiendo que teníamos esta clase, que bueno, que tiene que ver justamente con la empatía y con la disponibilidad que vayamos desarrollando, ¿no? Como que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la paciencia, porque bueno, uno quiere todo ya y yo me doy cuenta, ¿no? Que seguramente llamó por teléfono, estuvo mucho tiempo hablando por teléfono. A la persona que le dio el turno, y eso genera en los otros, o sea, a veces están disponibles o no están disponibles. Entonces, bueno, creo que más allá de buscar las técnicas o buscar lenguajes de señas, ¿no? Estar atento. Y saber, bueno, lo que uno va a hacer con esa persona o qué es lo que necesita esa persona,
se puede comunicar perfectamente, Ujú, ¿no? Yo desde chica siempre me interesó el tema del lenguaje de señas y bueno, hice el abecedario, ¿no? ujú, Y hoy, por ejemplo, le preguntaba a Carolina, ¿no? Que si había algún lugar para aprender o si ella sabía acá, y me dijo que no, mm, que no había encontrado, mm, que a ella muchas veces le pidieron que se exprese en lenguaje de señas ujú, y ella decía que no, que era más difícil, mm, porque bueno, es un vocabulario acortado, ujú, ¿no? Como que me decía que habían determinadas señas como que no hay conectores. ajá, eh, sí, yo creo que sí, bueno, hay conectores, pero como que el lenguaje era mucho más seco. mm, Y que bueno, que es esto, si las personas le prestaban atención, ella solamente pedía bueno, que le dejen leer la boca ujú, y también que la distraía mucho las señas, las manos, claro, claro. ¿no? Que cuando estaba leyendo, por ejemplo, estaba leyendo a alguien, si esa persona le hacía seña, Mm, la distraía y la claro. estresaba, Ujú, ¿sí? ujú, Porque estemos atendiendo a escuchar algo y están hablando 4 personas a la vez. exacto, sí. Entonces, bueno, yo digo, nada, hay que estar atentos, ¿no? A estas experiencias que uno puede tener y no necesariamente tenemos que ser universitarios en la cuestión, sino un poco de paciencia, ¿no? Sí, 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 coincido totalmente. Sí, sí, Así que bueno, para mí fue muy lindo, fue una experiencia muy linda y en muchos momentos me olvidé que la otra persona realmente no estaba escuchando, ujú, ¿no? Como que la comunicación se estaba dando. claro, exactamente. Sí, 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 bueno, pero justamente hay que superar esa primer barrera que es el miedo, el que, uy, no me va a entender, ¿no? O cómo hago, ¿no? Y sin embargo, no te pasó, porque esa es la primer barrera que hay que superar y es la más difícil, ¿no? Que genera miedo, desconocimiento, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Y la desesperación, y sin embargo no te pasó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, era totalmente natural para vos, ¿no? Y decías, ¿no? Nos comunicamos. Bueno, entonces, ¿dónde está la barrera ahí? Si nos pudimos comunicar. Vos, digamos, y no es que sí o sí, como decías vos, tengo que tener un doctorado en inclusión educativa, porque lo puedo tener, sí, pero eso no garantiza que esa barrera yo la pueda romper, ¿no? Es una cuestión muy humana, ¿no? Que no se aprende en ninguna universidad, ¿no? La vida misma nos enseña. Pero bueno, justamente hay que relacionarse con todas las personas, ¿no? Más allá de que tengan una discapacidad, ¿no? Así que bueno, qué bueno, Y Valeria. aparte, Sí. sí, y aparte me parece como muy interesante que, bueno, con mi trabajo, ¿no? De tanto tiempo con otras personas y con los cuerpos, Ujú, me he dado cuenta que los cuerpos hablan, ujú, justamente. ujú, Eh, claro. y, y capaz la persona dice una cosa y el cuerpo habla otra, Mm, mm. Perdón, Valeria, ¿sí? se te corta. Ahí se nos Se va, corta ya. se va a cortar. Bueno, ahí nos unimos unos minutitos más, ¿sí? Sí, Así no queda colgado acá. ¿Estamos? Ahí nos volvemos sí. a conectar unos minutitos más.